grabar. Ya. Entonces, estábamos viendo nosotros espacios vectoriales, ¿cierto? Los espacios vectoriales son unos conjuntos que la vamos a llamar B. No sé por qué se llaman B, pero la gran mayoría se llaman A, por vectoriales, claro. Vamos a llamar B a un conjunto tal que vamos a definir una operación interna, una operación externa, y también tenemos que definir un cuerpo, que en nuestro caso puede ser los reales o los complejos, uno de los dos. Esta cuádrupla se llama espacio vectorial siempre y cuando cumpla todas las condiciones, que no las voy a repetir porque las hemos visto muchas veces, ¿cierto? Pero son como, no sé, podemos pensar en que son tres propiedades, pero dentro de esas tres hay subcategorías, ¿cierto? Por ejemplo, decir que B con la suma es un grupo abeliano, eso quiere decir, ¿cierto? Y con el producto escalar debe cumplir ciertas otras propiedades. Bueno, todas esas propiedades de espacio vectorial que ya lo hemos visto hace mucho rato. Eso es un espacio vectorial. Entonces estamos trabajando en él. Nosotros vimos entonces que obviamente ejemplos de espacios vectoriales puede ser los reales, puede ser R2 o Rn en general, ¿cierto? Con la suma y el producto escalar, y puede ser el cuerpo de los reales, ese puede ser un espacio vectorial. También vimos otro ejemplo de espacio vectorial, los polinomios, y lo escribíamos así, R de X, los polinomios, este es el espacio vectorial de los polinomios, y también podemos definir un subconjunto de él que son los polinomios, pero de un cierto grado, que le ponemos el n abajo. Entonces, este es el espacio vectorial de polinomios de grado menor o igual que n. Ya en cambio acá el espacio de los polinomios de cualquier grado, de n, 2n, 3n, de 1.000.000, ¿ya? Puede ser que el polinomio tiene un grado mayor, ¿cierto? Pero este espacio vectorial no tiene un límite de grados, son todos. En cambio aquí sí, este es hasta de grado n, no hay más que eso. También vimos que el espacio, bueno, los Rn y el de los complejos Cn también son espacios vectoriales, estamos más o menos relacionados. También vimos de que un espacio vectorial puede ser el espacio de los polinomios, de las matrices, ¿cierto? Sobre R o sobre C, y las matrices pueden ser de cualquier orden, n cruz m, no necesariamente cuadradas. También va a ser un espacio vectorial. Y para el otro ejemplo, y de las funciones. Un espacio vectorial, dijimos, de las funciones. Y ahí vimos que pueden ser las funciones, vamos a poner f de r con coeficientes reales, pueden ser funciones continuas, ya con la condición de que sean funciones continuas, también es un espacio vectorial, o pueden ser las funciones derivables con coeficientes constantes, con coeficientes reales. Entonces todos son espacios vectoriales, vimos que cómo se caracterizaban, ¿cierto? Y definimos las operaciones que habían entre cada uno de ellos. Teníamos la suma, ¿cierto? Siempre es la suma, y la suma conocida por todos, sumar polinomios como siempre, sumar matrices como siempre, no estamos haciendo operaciones diferentes. Y acuérdense que la multiplicación es la multiplicación por escalar, es decir, un lambda que pertenece a los reales o al K, ¿cierto? Y un B que pertenece a B. Entonces, esto es una operación externa porque multiplico lambda por B y me da un elemento que va a estar en B. Entonces multiplico un elemento externo con un elemento interno del espacio vectorial. Eso se llama operación externa. Ese es el producto, ese es el producto que se considera acá. No es el producto de dos elementos del espacio vectorial, sino que es el producto externo de un elemento escalar con un elemento del espacio vectorial. Y a todos ellos se les puede definir de la misma forma el producto escalar de todos estos espacios vectoriales. Bueno, estos son ejemplos de los
espacios vectoriales que más vamos a usar, ¿cierto? Pero ¿qué tienen en común en realidad todos ellos? Es que fíjense que tienen una cantidad infinita de elementos, ¿ya? Entonces, ahí tenemos que pensar cómo caracterizar o cómo estudiar todos los elementos de ese espacio vectorial. Antes que se me olvide, también vimos lo que era un subespacio vectorial, ¿cierto? Estos son espacios vectoriales. Y nosotros también analizamos y estudiamos lo que era un subespacio vectorial. Bueno, no son muy ingeniosos con los nombres y qué bueno que no lo sean porque vienen muchos nombres, entonces hay que identificar el nombre con la propiedad. Y obviamente un subespacio vectorial va a ser un subconjunto del espacio vectorial, un subconjunto tal que no solamente es un subconjunto, sino que va a ser un espacio vectorial, a ver, no sé. Un subespacio vectorial es un subconjunto del espacio vectorial, tal que W nuevamente es un espacio vectorial. Ya, entonces un subespacio vectorial es un subconjunto de un espacio vectorial, tal que además es un espacio vectorial. Ya, o sea, tengo V aquí, tengo W aquí, y entonces la propiedad de que W es que también sea un espacio vectorial en sí, sin pensar que está en D, sino que si uno lo piensa como si fuera W solito es un espacio vectorial. Entonces tengo un espacio vectorial dentro de otro espacio vectorial. Entonces al W lo vamos a llamar subespacio y le vamos a escribir así. Bueno, pero como es un espacio vectorial, ¿cierto? No debería demostrar que es un espacio vectorial y tendríamos que volver a nuestras infinitas, no son infinitas, varias propiedades de espacios vectoriales, ¿cierto? Pero vimos un teorema y una propiedad, ¿cierto? De que si un conjunto está contenido en un espacio vectorial, es más simple demostrar que es un espacio vectorial y no demostrar todas las propiedades, porque obviamente las heredan las propiedades, ¿cierto?, del conjunto mayor. Entonces, decir que un subespacio vectorial es simplemente decir, puedo demostrar que es un espacio vectorial si cumple dos condiciones. Si tengo que V y W pertenecen a W, entonces la suma también está. Y si lambda pertenece acá y B pertenece a W, entonces lambda por B pertenece a W. ¿Ya? O sea, si yo defino la suma y el producto escalar tal que el resultado está en W, ya puedo decir entonces que W es un espacio vectorial. ¿Por qué? Porque W es un subconjunto de B y B ya es un espacio vectorial, así que cumple las propiedades, ¿cierto?, de espacio vectorial. Entonces basta demostrar esas dos condiciones para que sea un subespacio vectorial. Pero además, nosotros vimos un lema, ¿cierto?, que también me dice de que eso. Y me falta otra propiedad, ya. No era además, sino que me falta otra propiedad. Y además necesito que el W sea distinto de vacío. Porque obviamente el vacío siempre está contenido en un espacio. El vacío es un subconjunto de cualquier conjunto. ¿Ya? Entonces, siempre voy a tener que el vacío está contenido en un conjunto. Y en un espacio vectorial también. Pero en sí no es un espacio vectorial el vacío porque no va a cumplir las propiedades. No hay elemento en el vacío, entonces no voy a poder sumar elementos y no voy a poder multiplicar por elementos una multiplicación por escalar, ¿cierto? Porque no hay elementos en el vacío.
Entonces, en realidad necesito esas tres condiciones para decir de que W es un subespacio vectorial. Bueno, demostrar que es distinto de vacío a veces puede ser un poco engorroso. Además, la pregunta del millón es, bueno, decir que es distinto de vacío es demostrar que existe un elemento. Pero ¿cuál es el elemento que siempre va a existir? Porque no necesariamente el W tiene que ser un conjunto muy grande, puede ser un conjunto chiquitito, pero la idea es que haya algo, ¿ya? Y entonces en particular, para demostrar esto, en realidad tengo que mostrar que el 0 de B, el elemento neutro con respecto a la suma, pertenece a W. Si este elemento está en W, entonces hay un elemento y por lo tanto va a ser distinto de vacío. Y el elemento 0 tiene que estar en W, porque acuérdense que W es un espacio vectorial, por lo tanto necesita que exista su elemento inverso, o sea, su elemento neutro, como mínimo. Así que siempre, siempre, siempre tiene que estar el 0. Puede ser en algunos casos que sea solo el único elemento que está, ¿ya? Puede ser. Pero desde ahí, ese es el más pequeño subespacio vectorial que está contenido en B. Así que demostrar que es distinto de vacío, entonces en realidad hay que demostrar esa condición. Entonces ahí vimos de que en realidad habían varios subespacios vectoriales de espacios vectoriales ya conocidos, como por ejemplo, este era su espacio de aquí, este es su espacio de acá. ¿Ya? Este era su espacio de aquí también. Entonces, estos casos que los vimos en realidad por separado, en realidad uno puede demostrar, y lo demostramos, de que habían algunos que eran en realidad subespacios vectoriales de los otros espacios vectoriales. ¿Ya? Entonces, tenemos un espacio vectorial que puede ser como, digámoslo así, robusto, en el sentido que es como muy, muy grande. Fíjense que todos son infinitos, pero hay unos que pueden ser como que hay más elementos que en otros lados. En el sentido de que un espacio vectorial esté contenido en el otro. ¿Ya? Como en el caso de las derivadas, las funciones derivadas de por sí son continuas, ¿cierto? Pero no toda continua es derivable. Entonces, por eso las derivadas están contenidas en el conjunto de las continuas. Y las continuas son funciones, así que están contenidas en las funciones. Así que ahí tenemos como una cadena, ¿cierto?, de subespacios vectoriales. Es como que tuviéramos una cosa así. ¿Cierto? Acá están los D, acá están las continuas y aquí están las funciones. ¿Ya? Hay funciones que no son continuas y hay funciones continuas que no son derivables. Por eso hay elementos, pueden haber elementos aquí. Ya, eso es lo que habíamos visto ya varias semanas, ¿cierto? Viendo esto. Y nosotros, bueno, entonces ahora la otra caracterización que vimos era cómo analizar nuestro espacio vectorial, siendo que tenemos muchos elementos, cómo determinar así como un representante. Si tuviéramos representantes del conjunto del espacio vectorial, sería nuestra vida mucho más fácil, porque yo digo, miren, tengo elementos que están en tengo elementos, por ejemplo, tengo este elemento y tengo este elemento, supongamos, y entonces el espacio vectorial van a ser todos los que se pueden formar de estos dos elementos, B1 y B2. Me pueden decir, ¿cómo puede ser eso? Acuérdense de que el espacio vectorial debe cumplir de que la suma también está, ¿cierto? Así que si yo tengo estos dos elementos, necesito que este también esté. Y además, si lo multiplico por cualquier número, también tiene que estar. Así que lambda de 1 y lambda de B2 también tiene que estar. Entonces, con esas condiciones ya tengo 1, 2, 3, 4, 5 elementos. En vez de 2, ahora tengo 5 elementos. Entonces, ¿cómo puedo yo determinar cuáles son estos elementos? Bueno, si lo pensamos que B1 y B2 son puntos en un plano, ahí. Entonces B1 y B2 lo podemos imaginar nuestros como vectores, porque son, acuérdense que todo tiene relación.
Cuando hablamos de espacios vectoriales, hablamos de lo que conocemos como vectores también. Los vectores van a ser los elementos del espacio vectorial. Y en este caso, entonces, los vectores, si se acuerdan del colegio o de algún lado que han visto los vectores, ¿cierto? Son flechitas que parten del origen y llegan al punto donde yo quiero. Y entonces ahora me tengo que acordar cómo sumo vectores. La suma de dos vectores es... ya sé cómo lo vamos a hacer. Tomo este elemento, ¿cierto? Y lo llevo a... vamos a ver, paralelamente. Ahí. Y este lo tomo y lo llevo a... me equivoqué porque tengo que duplicar. Ahí. Y lo llevo paralelamente. Y si me sale bien, me va a quedar bien. Ahí está. Y lo llevo acá. Entonces la suma va a ser, ¿cierto? Este vector que está aquí. Este de aquí es B1 más B2. Entonces teníamos dos vectores, B1 y B2, ¿cierto? Que en realidad están en el plano. Y ahora fíjense que tengo otro vector que está entre medio de los dos y es la suma. Si ahora yo multiplico por lambda, lo que voy a hacer es tomar este vector B2, ¿cierto? Y si lambda es mayor que 1, lo que hago es extenderlo. Si el lambda es negativo, ¿cierto? Voy a hacer hacia el otro lado, que como que cambia de dirección. Y de la misma forma puedo tomar el B1 amplificando o disminuyendo que sea menor y si no, a este otro lado. Y para cada uno de ellos yo puedo encontrar su suma. Y entonces voy a poder encontrar vectores, por ejemplo, que están por acá. Estoy haciendo unas sumas medias raras, pero sumas de acá, uno está acá, ¿cierto? Y entonces en realidad puedo encontrar elementos, ¿cierto? Puedo sumar este beige con este verde también, por ejemplo, no necesariamente sean los dos positivos. Y entonces voy a poder encontrar una suma, a ver, vamos a hacer una suma pues, mejor. Esa, y la vamos a... ahí. Y esta, la vamos a... ¿verdad que tengo que duplicar? Ahí. Ahí. ¡Ah! Me equivoqué. Ahí. Y entonces la suma de este caso va a ser así. ¿Ya? Entonces tengo sumas de esa forma, tengo sumas aquí como las negras y tengo sumas así. Voy a tener otra suma acá también. Es decir, si tengo dos vectores solamente en un plano, en realidad puedo generar todo el plano. Es decir, para un plano, es decir, el plano es R2, ¿cierto? Para el plano R2, yo lo puedo generar por dos vectores, B1 y B2. Si tomo dos vectores, la combinación lineal de ellos es escribir cualquier elemento C1, D1 más C2, B2. Esto se llama combinación lineal. Cualquier combinación lineal de vectores B1 y B2 van a estar en este plano. ¿Ya? Es multiplicar, ¿cierto? O el B1 por un cierto escalar C1, que va a ser estos vectores beige, ¿cierto? O verdes. Y si los sumo, me van a aparecer estos vectores rojos. Esas combinaciones lineales van a ir variando dependiendo del escalar y dependiendo de los escalares C1 y C2. Así voy a tener distintos vectores
C1, B1 y C2, B2, tal que la suma me dé otro vector diferente. Y entonces la combinación lineal de los elementos de B1 y B2 me van a dar todos los elementos que puedo encontrar en mi plano. Entonces yo puedo decir, si lo escribo así, es que R2 está generado, este es un sistema generador, está generado por dos elementos. Se determinó dos elementos, ¿cierto? Y puedo decir que R2 está generado por esos dos elementos. Vimos entonces que si seguimos en R2, de que los elementos generados pueden ser, R2 puede ser, dijimos, es al revés, E1, E2, ¿cierto? Donde E1 es el 1, 0 y es el 0, 1. ¿Ya? Esos son los vectores canónicos. Pero nadie nos dice que este es el único sistema generador para R2. Yo puedo demostrar, y los vamos a ver cómo lo podemos hacer, que por ejemplo el 1,1 y el 0,1 también es un sistema generador para R2. O cualquier otro vector. Lo único importante aquí es que un vector no se puede escribir como combinación lineal del otro, ¿ya? O que sea un múltiplo escalar del otro. Por ejemplo, R2 es distinto de este, por ejemplo, 1,0 y 2,0. Este no genera, o sea, no es cualquier dos vectores que van a generar mi sistema, mi espacio vectorial. ¿Por qué no? Porque fíjense, yo tengo aquí mi plano, tengo, mi recta no estaba muy recta, ahí. El 1,0 es 1,0, es este de aquí. Ese es el 1,0. Y el 2,0 es este de aquí. Entonces, si lo sumo, me va a dar un vector en la horizontal, ¿cierto? Pero ¿cómo voy a poder encontrar un vector aquí, por ejemplo? ¿Será que puedo sumar una multiplicación por escalar del 1, 0 y una combinación lineal con el 2,0 y me dé un elemento acá? Difícil, en realidad no. ¿Por qué? Porque fíjense que los dos tienen 0 en la segunda coordenada. Y para que esté aquí necesito los elementos que no tengan 0 en la segunda coordenada. Así que aunque yo los multiplique por lo que yo quiera y después los sumo, ¿cierto? C1 por 1,0 más C2, 2,0, esto va a ser C1,0 más 2C2,0, y entonces esto es igual a C1 más 2C2,0. Entonces la combinación lineal siempre van a ser vectores de esta forma, es decir, son todos vectores que van a estar aquí, en la horizontal. Entonces no va a haber ninguno que se pueda escribir que esté aquí. Por lo tanto, cualquier vector, cualquiera de dos vectores, no son un sistema generador para el espacio vectorial. Estoy diciendo algo diferente. Estoy diciendo que puedo encontrar dos vectores que no necesariamente es único. En este caso tengo el 1001 y el 1101, que son distintos vectores, pero van a generar el mismo espacio vectorial. Y así yo puedo encontrar muchos más. Ya, esa es la idea. Y en eso nos quedamos. Que vimos que para R2 existía a ver, voy a mostrarles lo que, no, ese no es, no, ¿cuál era? Este.
Ahí hablamos de suma directa también. Eso después lo podemos ver. Quiero ver los ejemplos. Acá. Entonces, en realidad para Rn tengo el espacio, el sistema generador canónico de los vectores de 1, 2 hasta n, que van a ser los vectores 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cualquier elemento del espacio vectorial, ¿cierto?, se va a poder escribir como una combinación lineal de los elementos de este conjunto. Eso es lo que uno tiene que pensar, ¿ya? Es un sistema generador, sí se puede escribir como cualquier elemento del conjunto se puede escribir como una combinación lineal de los elementos del conjunto que vamos a llamar de generador. Y también vimos las matrices, por ejemplo, una matriz de 2 por 2, voy a tener 4 matrices, que también estas son las matrices canónicas, que van a generar todo el espacio de las matrices de 2 por 2. Tenemos el espacio de los polinomios de grado n, que voy a tener el sistema generador 1x, x cuadrado, x al cubo, x a la n. Todos estos ejemplos son los espacios canónicos, que se les llama. Canónicos para el espacio vectorial, pero sin ninguna duda puedo encontrar otro sistema generador para los mismos espacios. Otra cosa que vimos, que lo estuve revisando, lo vi aquí cuando lo pasé aquí. Un sistema generador siempre va a ser un subespacio vectorial, y eso es un teorema. ¿Ya? Dice sea B un K espacio vectorial y B1 hasta Bn un subconjunto de B. Entonces, si consideramos W el conjunto que estos elementos sean su sistema generador, ¿ya? Entonces, este conjunto W es un subespacio vectorial de B. Es decir, si tengo un subconjunto W y puedo encontrar su sistema generador, puedo encontrar los elementos que generan este conjunto, voy a decir de inmediato de que es un subespacio y ya no tengo que demostrar nada de lo que habíamos visto de las propiedades del espacio vectorial, las combinaciones lineales, nada de eso. ¿Ya? Así que tenemos aquí otra forma para demostrar de que es un subespacio. Si encuentro los elementos que generan el espacio vectorial, ¿cierto? Ese espacio vectorial W, voy a decir de que es un subespacio vectorial de algún otro que esté contenido, de algún otro espacio vectorial que esté contenido. Por ejemplo, aquí vimos que, no sé dónde está, no, aquí no, aquí. El W1, ¿cierto? Tomamos esto, obviamente W1 está contenido en R3. ¿Ya? Porque X1, X, Y, Z. Así que estos son elementos de R3. Así que W1 es un subconjunto de R3. Tal que los elementos X, Y, Z cumplen esta condición. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, si yo tomo esta condición y la reemplazo en los elementos, puedo entonces despejar una de las variables, ¿cierto? Ya en vez de tener 3 variables, tengo 2. Y entonces puedo escribirlo como una combinación lineal de 2 vectores conocidos. Esos vectores conocidos es el sistema generador para W1. Y entonces como lo encontré los elementos que generaban W1, ¿cierto? Entonces W1 es un subespacio vectorial usando el teorema. No hay nada más que demostrar. Puede ser que me den 2 elementos, si estamos en R3, y puede ser que nuestro conjunto tenga ciertas restricciones tal que puedo reemplazar 2 variables, ¿cierto? Y entonces me quedan en función de una variable solamente, y por lo tanto el sistema generado está generado por un elemento.
¿Ya? Puedo encontrar que W2 esté generado por un elemento y de la misma forma va a ser un subespacio vectorial de R3, ¿cierto? Lo que pasa es que son subespacios, así que pueden ser generados por 1, pueden ser generados por 2 o pueden ser generados por 3, ¿ya? O por más elementos, no sé. La idea es encontrar el mínimo de elementos, ¿cierto? Que van a poder generar todos los demás elementos. Puede ser que se me pase alguno y encuentre 3, ¿ya? Pero es importante que todos los elementos de nuestro conjunto estén generados por esos 2 elementos que voy a encontrar, 2 o 1. Y me doy cuenta, en este caso en particular, de que si un subespacio de R3 está generado por 2 elementos, este espacio vectorial tiene que ser un plano. ¿Ya? Por lo que les decía yo al principio, ¿cierto? Si yo tengo 2 puntos, la combinación lineal de los elementos de esos 2 vectores que tengo, ¿cierto? Voy a encontrar un plano. ¿Ya? Así que si tengo 2 elementos, entonces lo que genera un plano. Y en el caso de que tengo un elemento, lo que voy a generar es una recta. ¿Por qué? Acuérdense que, bueno, la suma de 2 elementos va a ser él consigo mismo, así que no va a variar. Y lo único que va a variar va a ser la multiplicación por escalar. Entonces, se va a amplificar el vector, ¿cierto? Si lambda es mayor que 1, se va a disminuir si lambda es menor que 1, y si es negativo, cambia de dirección. Entonces, para todos los valores lambda, ¿cierto? Van a estar dentro de esta misma recta. Por lo tanto, el W2 van a ser elementos que están generados por el 1, 2, 0, entonces están generados por esa recta. Así que un sistema generador, nuevamente, son los elementos mínimos, ¿cierto? Que van a generar todos los elementos del conjunto, del espacio vectorial, en este caso del subespacio vectorial, pero uno podría pensar, ¿cierto? Y bien pensarlo así, no sé si está por aquí, no. Uno podría pensar que, por ejemplo, en R3, obviamente, tenemos un vector que es el 1, 0, 0, tenemos el 0, este es el 1, 0, 0, este es el 0, 1, 0, y este es el 0, 0, 1. Y fíjense que los 3 están en distintas direcciones, así que puedo pensar que son bien distintos los 3. Y si yo hago la combinación lineal de los 3, en realidad lo que voy a generar o lo que voy a poder encontrar son todos los elementos del espacio. Eso se puede demostrar. Entonces, en R3 puede estar generado por E1, E2, E3, que son estos vectores de aquí, ¿cierto? E1, E2 y E3. Entonces, lo que estoy diciendo es que un espacio vectorial, en este caso R3, tiene 3 elementos. Y entonces, uno podría, vamos a ver que en realidad es un teorema, pero intuitivamente uno puede pensar, y por lo que estamos viendo acá, que los subespacios deben tener una cantidad menor o igual que los elementos de todo el espacio vectorial. Aquí hay 3 elementos, R3 dijimos que eran 3 elementos, E1, E2 y E3, ¿cierto? Aquí hay un subespacio con 2 elementos y acá hay otro subespacio con 1 elemento. Entonces, cada uno de ellos, ¿cierto? Son subespacios vectoriales, ¿cierto? Y entonces nuestros sistemas generadores a lo más va a tener 3 elementos. Ya, o sea, la cantidad, me estoy adelantando, pero la dimensión del espacio vectorial, en este caso uno habla de dimensión, ¿cierto? Estamos en dimensión 3, porque hay como 3 direcciones. La dirección está súper relacionada con la cantidad de generadores del espacio vectorial. Y les digo que estoy adelantándome porque a eso vamos a llegar.
Así que no es tan raro todo esto de los espacios vectoriales, sino que ustedes pueden ver y analizar de que en realidad las mismas definiciones ayudan más o menos a entender lo que está pasando. Bueno, eso habíamos visto, y ya se nos está terminando la hora. Y lo otro que vimos es que, y era lo que yo había visto por aquí, acá. Lo otro que vimos era la definición de suma directa. No sé si este es el mejor dibujo, pero una suma directa es, dicho de otra forma, va a ser un espacio vectorial, supongamos que estamos en R3, ¿ya? Supongamos que estamos en R3. Entonces tenemos un espacio vectorial, ¿verdad que aquí hay rectas? Ya, tenemos el espacio vectorial. Y entonces la idea es tratar, como en el ejemplo anterior, ¿cierto?, de encontrar dos subespacios vectoriales. En el ejemplo anterior encontramos un plano, ¿cierto? Y encontramos una recta. ¿Ya? Entonces, para que estos dos subespacios, sabemos que W1 es subespacio de R3 y W2 es subespacio de R3, para que estos sean una suma directa, debe cumplir estas dos condiciones. Que en primer lugar, R3 se puede escribir como una suma de los elementos de W1 y W2. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un elemento, fíjense que aquí tengo el plano, tengo un elemento en W2 que es la recta, no sé si lo van a ver, pero quiero un elemento aquí. Ya, pongámoslo acá, hacia afuera. Quiero un elemento que no está en el plano y no está en la recta. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, eso, fíjense que este elemento, mis dibujos tridimensionales no son muy buenos, pero vamos a pensar que esto sea, vamos a poner que esto es paralelo, ahí, y este es paralelo, a ver, ¿cómo era? Ya, tridimensional ya no sé. A ver, sí, está mal mi dibujo. Ahí. Ya, no sé sumar en R3, así que no voy a hacer ni el intento. Pero acuérdense de que lo que estoy tratando de decir es que si ahora lo vemos en el plano, si yo tengo un vector aquí y yo tengo un vector acá, y yo quiero decir, ¿qué pasa si tengo un vector acá? Bueno, puedo multiplicar por un cierto escalar este vector, puedo multiplicar por cierto escalar este vector, ¿cierto? Por ejemplo, necesito ese vector y necesito ese vector, tal que la suma de ellos, ¿cierto?, me dé exactamente este vector. Es decir, puedo encontrar este vector, ¿cierto?, como una combinación lineal de los vectores de los verdes, multiplicando este por un C1V1, ¿cierto?, y multiplicando este de acá por un C2V2, ¿cierto? Lo que hace el C2 que voy a aumentar el vector y lo que hace C1 voy a disminuir. Entonces voy a encontrar dos vectores tal que si yo los sumo me da este de aquí. Ya, eso es lo que quería hacer aquí en 3 dimensiones, pero no me resultó. Tengo un vector en el plano, tengo otro vector que va a estar en la recta y los voy a multiplicar por un cierto escalar para que la combinación lineal de ellos me dé exactamente este vector de acá. Si yo hago esto, entonces voy a decir que en realidad R3 se puede escribir como la suma de esos dos elementos, de esos dos subespacios vectoriales.
Ya, entonces súper bien. Quiere decir que todos los elementos de R3 los puedo escribir como elementos de W1, como elementos de W2 o como la suma de entre ellos dos. ¿Ya? Pero eso no es solamente una suma directa. La suma directa, además de eso, necesito demostrar que W1 inter W2 sea solamente el 0. Es decir, el punto de intersección que hay entre estos dos espacios vectoriales es solo el 0. Es decir, no se intersectan en una recta, no se intersectan en un plano, no se intersectan en ninguna otra cosa de mayor dimensión. Ya, acuérdense que uno puede pensar, por eso lo hice en el espacio, ya, porque uno puede pensar de que obviamente el espacio es de 3 dimensiones, ¿cierto? El plano es de 2 dimensiones, la recta es de 1 dimensión y el punto, el 0, va a ser de 0 dimensión. ¿Ya? Entonces lo que estoy diciendo es que la intersección de estos dos subespacios vectoriales es un punto. No tiene dimensión. No tiene dimensión 1, ni 2, ni 3. Es decir, no se intersecta en una recta, ni en un plano, ni en una superficie. En nada. Solamente en un solo punto, que tiene que ser el 0, porque tienen que estar los dos al 0, ya que los dos son subespacios vectoriales. Y acuérdense que el 0 siempre tiene que estar. Entonces también hablamos que un subespacio vectorial, entonces aquí lo que estamos diciendo es mucho más abstracto en el sentido de que un espacio vectorial ahora lo podemos descomponer en dos, pero de tal forma, ¿cierto? De tal forma que todos los elementos, o sea, todos los elementos de B se pueden encontrar aquí, ¿cierto? Pero no hay ninguna intersección diferente del 0 entre W1 y W2. Es decir, no hay elementos en común que no sea solo el neutro. Ya entonces puedo descomponer mi espacio vectorial en espacios separados casi completamente. Ya, o sea, por eso mi dibujo ahí, que era que tengo W y entonces voy a tener, en realidad no es una línea, sino que ni sé cómo dibujar esto, por eso decía que estaba mal en mi dibujo. A ver, ¿cómo podemos dibujarlo? Que tenga solo la intersección un elemento. Ya, no, muy fácil el dibujo, pero supongamos que B es esto. Entonces, esto se puede descomponer en dos. En W1 y en W2. ¿Ya? Donde la única intersección es el 0. ¿Ya? No sé si ayuda más el dibujo o confunde más. Pero eso es lo que está haciendo la suma directa, es tratar de descomponer nuestro espacio vectorial en otros espacios vectoriales, porque W1 y W2 son subespacios vectoriales, así que son espacios vectoriales de B, tal que tienen todos elementos distintos. O sea, no hay ninguno en común. Solamente el 0 porque tienen que ser subespacios vectoriales. Así que esa es una buena forma de verlo. Un ejemplo que deberíamos saber bastante simple es el siguiente, por ejemplo, R3, volviendo a R3, esto se puede descomponer como R2 más R. Y además, bueno, no lo vimos, pero también en realidad la suma directa puede aumentar, o sea, no necesariamente en 2, pueden ser en 3 conjuntos o en los que yo quiera. Entonces R3 se puede escribir como suma directa de estos 3. Y esto es fácil de ver, ahora sí es fácil de ver que estamos en R3. ¿Por qué? Tengo R, ¿cierto? Tengo otro R y tengo otro R. Ah, voy a ponerle otro color. ¿Ya? Tengo 3 R's. ¿Ya? Y la única, y no pueden ser uno combinación lineal del otro. Entonces, tienen que ser súper distintos. Y la única intersección que hay entre los tres es el 0. Entonces, R más R más R
es una suma directa y puedo encontrar R3. ¿Ya? Todos los elementos de R3, por ejemplo, un elemento de acá, se va a poder escribir como una combinación lineal de elementos de R3. Me falta una dimensión para mí. Ya, eso. No sé. Entonces, esa era la suma directa. Entonces puedo tener esa descomposición en subespacios vectoriales. Es decir, si yo tengo otra forma de verlo, quiere decir de que hay muchos subespacios vectoriales del espacio vectorial. Pueden haber algunos que tengan intersección y pueden haber otros que solo se intersectan en el cero. Ya, entonces yo puedo como descomponer mi espacio vectorial en subespacios vectoriales. O sea, como les decía acá, no, era la otra hoja. Yo tenía acá, ¿cierto? Yo había dibujado así. Y tenía las funciones continuas y las funciones derivables. ¿Ya? Pero estos son subespacios vectoriales. Entonces podemos pensar ahora, ¿qué hay aquí afuera? ¿Y será que en realidad esos de allá afuera también esté el cero, por ejemplo, y puedo encontrar el espacio vectorial? ¿Será que las funciones se pueden escribir como las funciones continuas más algo con suma directa, ¿cierto? Y ahí yo puedo escribir todas las funciones continuas. Eso es lo que me ayuda a definir la suma directa, que en realidad yo puedo tomar en mi espacio vectorial y descomponerlos en partes, que donde cada una de esas partes es un espacio vectorial nuevamente. Ya, bueno, eso era lo que estábamos viendo. Ya no alcanzamos mucho. Tengo una reunión ahora, así que tampoco puedo extenderme mucho más. No sé si tienen alguna duda, consulta. ¿No? Bueno, lo dejamos hasta aquí entonces. Nos vemos mañana. Chao, profe. Chao, que estén bien. Había alguien Chao, que me... profe, que lo vaya Chao, profe, que le excelente. vaya bien. Gracias, que estén bien. Chao, profe. Sí, Chao. profe. Chao. La Carla me pregunta, la Carla ahí está, si el problema si no sabe graficar en R3, no hay mucho problema porque en realidad estamos en álgebra, entonces no necesariamente yo les voy a pedir que grafiquen, aunque es súper bueno que tengan una visión geométrica de lo que pasa en R3. Por lo tanto, si no sabe, grafíquelo en el computador. ¿Ya? En realidad yo no voy a pedir que me lo grafiquen, pero sí es bueno tener esa visión, así que si lo puedes ver, es muy bueno para poder entender lo que está pasando. Ya, nos vemos, que estén bien, chau.